A diferencia, hermanos, de muchas iglesias en las que los pastores se imponen a sí mismos, a diferencia de muchas iglesias en las que los pastores se autoproclaman pastores, hermanos, en nuestra congregación nosotros entendemos de que es la iglesia la cual debe evaluar y en su momento, como los que son miembros de nuestra iglesia saben, hacer una votación para reconocer a aquellos hombres que Dios realmente ha llamado. Ahora, ¿cómo es que debemos reconocerlos, hermanos? Nosotros no estamos llamados a poner de pastores al que me caiga bien, al que me parece buena gente, no, sino al que cumple los requisitos que el apóstol Pablo dice acá. Hemos hablado de que el apóstol Pablo, hermanos, presenta esta sección como una obligación de parte de la iglesia. El apóstol Pablo dice, sabes, si hay gente, si hay hermanos que quieren ser pastores, muy bien, una gran y muy buena obra desean, pero es necesario que cumplan ciertos requisitos. Y hemos estado viendo, hermanos, los diferentes requisitos que en este pasaje Pablo nos presenta y vamos a seguir viendo en los siguientes estudios cuando me toque a mí darlos. Pero hay algo que quiero recalcar, hermanos, porque el día de hoy no sé si nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que quiero hablar sobre el requisito de apto para enseñar, pero el día de hoy vamos a ver este requisito que está al final del versículo 2, que es apto para enseñar. Antes de entrar, hermanos, a esto a más profundidad, quiero recalcar esto. Los requisitos para que una persona, para que un hombre sea pastor, están enfocados, escucha, en su carácter y en su vida familiar. Lo principal, hermanos, escucha bien esto, es su carácter y su vida familiar. Ya hemos estado viendo las diferentes características que tiene que tener este hombre en su persona respecto a ser sobrio, prudente, decoroso. Vamos a ver más adelante de que no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, codicioso. Todo eso, hermano, tiene que ver con su carácter. Al mismo tiempo, también hemos visto, hermanos, cómo es de que el apóstol Pablo también va a hacer énfasis en el tema de la familia. Después de que el apóstol Pablo dijo de que el que quiera ser pastor debe ser irreprensible, luego dijo marido de una sola mujer. Es un hombre, hermanos, el cual tiene una relación estable y fiel en el matrimonio, como ya hemos visto, hermanos, en sesiones pasadas. Más adelante vamos a volver a ver de que el apóstol Pablo va a retomar el tema de la familia cuando el apóstol Pablo nos diga de que debe ser un hombre que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entonces, hermanos, escucha, para que un hombre llegue a ser pastor, lo que el apóstol Pablo, y escucha, la Biblia requiere no es de que sea perfecto, pero es que muestre un carácter maduro, un carácter el cual tiene los diferentes requisitos que hemos visto acá y un carácter que se refleja de manera especial dentro de su vida familiar. Pero, aparte de su carácter, aparte de su vida familiar, que dicho sea de paso, hermanos, eso es algo que todo cristiano debería mostrar. Lo que Pablo requiere acá, hermanos, sinceramente lo que todo cristiano debería tener, ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, tener a sus hijos bien instruidos. Hermano, eso se requiere de todo cristiano. Pero aparte de esto, hermano, el apóstol Pablo sí nos va a mostrar de que los pastores deben tener dos dones de manera especial si quieren ser pastores. Porque hermano, dentro de la iglesia, y el Señor quiera bendecirnos de esa manera, hermano, yo espero que todos los hombres cumplan lo que Pablo dice acá. Prudentes, irreprensibles, sobrios, no dados a mucho vino. Hermano, eso es algo que sinceramente lo que queremos que todo cristiano, todo varón en la iglesia tenga. Pero hay algo, hermano, que los pastores deben tener de manera especial que se los considera dones, dones especiales que Dios ha dado. ¿Cuáles son estos dos dones? El don de enseñanza y el don de gobernar. Estos son, hermanos, dos dones que tienen que tener sí o sí los pastores. Va a haber en la iglesia hermanos maduros, que, hermano, yo creo que como ya he mencionado, lo que queremos es que cumplan todos lo que Pablo dice acá. Este carácter aprobado, este carácter irreprensible, pero aquellos que han sido llamados al pastorado, hermanos, sí o sí tienen que tener estos dos dones, el don de enseñanza y el don de gobernar. ¿Por qué? Porque estamos llamados, hermano, a liderar la iglesia y una de nuestras responsabilidades primarias es enseñar. Y el apóstol Pablo, hermano, va a decir acá que aquellos que quieren ser pastores deben ser aptos para enseñar. El apóstol Pablo en otra de sus epístolas va a mencionar de que la enseñanza es un don. Todo cristiano, hermano, en cierta manera tiene que enseñar, pero los pastores tienen un don especial para esto. Y hermanos, esto es algo que tenemos que tomarnos muy en serio.
¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Biblia acerca de por qué perece el pueblo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué el pueblo perece? Oseas 4, versículo 6, por falta de conocimiento. Es por eso que el pueblo, hermanos, perece. Entonces, esto es de suma importancia y la iglesia debe saber identificar a aquellos que tienen una aptitud, un don especial para la enseñanza, para la enseñanza. No me da mucha tristeza tener que decirles esto, hermanos, pero yo estoy seguro de que la mayoría de los pastores en nuestra región, y voy a poner pastores entre comillas, en nuestra región no son capaces de enseñar y aplicar la escritura correctamente. En nuestra región, hermanos, en nuestra ciudad, yo estoy completamente seguro de que la mayoría de los hombres que se llaman pastores no saben enseñar y no saben aplicar la escritura correctamente. Y es ese el gran motivo por el cual la iglesia está tan mal. Es muy triste, pero también, hermanos, sucede esto. Los cristianos no saben cómo evaluar una buena enseñanza. Y es eso, hermanos, lo que vamos a tocar de manera principal el día de hoy. Los cristianos, aquellos que se llaman creyentes, hermano, no saben evaluar qué es una buena enseñanza. Y hermanos, ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque la mayoría de la gente simplemente se deja llevar por la oratoria, por la retórica. Lo cual, hermano, los pastores, escucha, tenemos que tener una buena oratoria, una buena retórica, porque nos dedicamos a hablar de manera pública. Obviamente tenemos que saber expresar y articular bien las ideas. Pero hermanos, muchos de ustedes se dejan llevar simplemente porque alguien habla bonito, habla bien, se dejan llevar simplemente porque alguien grita mucho. Han ido a la iglesia, hermano, la han escuchado predicar todavía a una mujer que se llama pastora, que es una falsa maestra, la Silvia Salcedo. Se dedica a gritar, ¿sí? A gritar, y mucha gente cree que eso le da autoridad, mucha gente cree que eso está provocando una predicación eficaz, pero hermano, eso no siempre es así. Hay pastores que saben manipular muy bien a las masas llorando, tocando sus emociones, y muchos hermanos que se llaman cristianos no saben evaluar y no saben, hermanos, discernir si realmente me están enseñando de manera correcta la escritura o no. Hermano, ahora no estoy diciendo de que ahora en el púlpito es prohibido gritar o llorar o tocar las emociones, no estoy diciendo eso. Pero hay hombres y mujeres, lamentablemente en nuestra época también, las cuales, hermanos, se dedican a eso y no están enseñando la palabra de Dios de manera precisa. Pero las personas se dejan endulzar el oído por la forma en la que hablan. Y hermano, pero el verdadero predicador, el verdadero pastor, no solo va a enseñar bien en forma, sino también en sustancia. Y esta es la gran diferencia. Hay muchos hermanos que en nuestra época los conocemos y específicamente en nuestro contexto, pacpacus, que saben hablar bien, pero la sustancia, hermanos, es vacía. Te están vendiendo humo, como muchas veces se dice. Y los cristianos no se dan cuenta, no se dan cuenta, no se dan cuenta que no están aprendiendo. He escuchado a cristianos que escuchan a alguien, hermanos, hablar con mucha pasión y piensan de que, wow, hoy día se me ha predicado muy bien, pero no te han explicado la Biblia. No te han enseñado lo que la Escritura dice y muchas veces creemos, pero que se nos ha predicado bien o que la persona que está ocupando ese rol lo está haciendo bien. Hermanos, hay personas que no se dan cuenta cuando hay predicadores los cuales presentan una exposición completamente desordenada. Hermano, Dios es un Dios de orden. Y cuando tú lees la Escritura, tú vas a encontrar, hermano, cómo los apóstoles, por ejemplo, enseñaban. Ellos, hermano, lo hacían con orden. Si tú lees la epístola a los romanos, hermano, es muy increíble esa epístola, cómo el apóstol Pablo pasa de tema a tema y relaciona los temas y al final es todo como una cadena o una sinfonía musical bien estructurada, con un inicio, con un final, con lugares específicos bien estructurados. Hermano, los pastores estamos llamados a hacer eso. Aquellos que estamos llamados al ministerio pastoral vamos a presentar enseñanzas bien estructuradas, bien ordenadas. Hay cristianos que no se dan cuenta que a veces hay personas que no aplican bien los pasajes. Los pasajes, hermano, tienen una aplicación especial para el momento en el que han sido escritos. Y el día de hoy, hermano, quiero enfocarme en esto. ¿Qué es ser apto para enseñar?
¿Qué es ser apto para enseñar? ¿Cómo yo puedo reconocer a un hombre que está enseñando la escritura de manera correcta? Hermano, yo sé que la mayoría de los hombres y mujeres en muchas iglesias se paran y van a abrir la Biblia enfrente de la congregación, pero eso no significa de que estén enseñando la Biblia de manera precisa. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos reconocer a alguien que está enseñando la escritura de manera correcta, como Dios quiere? ¿Cómo podemos reconocer a alguien que tiene el don de enseñanza? Una de las primeras cosas y principales, hermano, es tomar en cuenta esto. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Hermano, esta es una regla de la interpretación bíblica. ¿Cuál es nuestra autoridad máxima? ¿Cuál es nuestra autoridad máxima? La Biblia, hermanos, esa es nuestra autoridad máxima. Es lo que Dios nos ha dejado para que sepamos, para que aprendamos todo lo que necesitamos. Entonces, si la Biblia es la regla, es la autoridad máxima, es la norma que está sobre todas las normas, hermano, la Biblia debe interpretarse a sí misma. Y esto, hermanos, es bastante básico, pero hay muchos cristianos que no se dan cuenta de esto. ¿Por qué? Porque hay pastores, entre comillas, predicadores, entre comillas, que se paran a predicar un texto que al mismo tiempo la interpretación que le dan está contradiciendo otro texto de la Escritura. Y la gente, hermanos, muchos no se da cuenta de eso. Me acuerdo una vez fuimos a una conferencia aquí en el cine el 16 de julio, a la cual no aguantamos, y luego hubo todo un show con los ujieres o los diáconos de esa iglesia, porque el pastor en ese lugar o el predicador estaba agarrando, por ejemplo, Génesis, donde la Biblia dice de que Abraham era rico, era riquísimo, tenía muchos bienes, y estaba diciendo que ahora por eso todos los cristianos tienen que ser ricos. Y si no eres rico es por tu falta de fe. ¿Sí? Hermano, y mucha gente, literalmente el auditorio estaba lleno. Y la gente aplaudiendo. Sí, porque Abraham es rico, nosotros tenemos que ser ricos también. Y si no somos ricos, entonces es porque no tenemos fe. Hermano, creo que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo he aprendido a tener mucho como tener poco. ¿Eso dice el apóstol Pablo o no dice eso? El apóstol Pablo dice eso, Filipenses capítulo 4. Entonces tenemos un conflicto. El apóstol Pablo dice en un lugar, ¿sabes? Ha habido momentos en mi historia en las que he tenido poco, pero aún así he podido ser fiel a Cristo. Hermano, escucha bien. Pero la gente no se da cuenta de eso. Ok, aquí hay una contradicción. Ok, si todos tenemos que ser ricos como Abraham, un momento, te cuento de que Cristo, cuando se humilló, cuando era hombre, no era rico. No sé si sabías eso. Jesucristo, hermano, pasó serias necesidades en su ministerio, en su vida terrenal. Entonces, ¿cómo concilio esas cosas? Y este hermano simplemente es un ejemplo, tal vez un poco exagerado para ustedes, porque espero que la mayoría de ustedes, si alguien les predica algo así, se den cuenta. Pero hay gente la cual utiliza pasajes que contradicen claramente otros pasajes, pero los cristianos, hermano, no se dan cuenta. Y una de las reglas básicas, hermano, para ver si una persona tiene el don de enseñanza es que no va a ser contradecir la escritura. Es más, lo que normalmente hacemos en nuestra iglesia, que nosotros practicamos lo que es la predicación expositiva, es que vamos a un pasaje, lo interpretamos y luego mostramos en otros pasajes por qué esa interpretación es la correcta. Normalmente, hermanos, eso es lo que hacemos. Entonces hemos hablado, por ejemplo, en el Evangelio de Juan acerca de la deidad de Jesucristo y cómo Jesucristo dice ser Dios, pero no solamente en un versículo, sino vemos este versículo donde Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno, y luego vemos también otros versículos. La semana pasada hemos visto un versículo en Hebreos, hemos mencionado unos versículos en Colosenses, si no me equivoco, donde claramente la Biblia está expresando las mismas ideas. Y hermano, eso es lo que hace un buen expositor. Te va a mostrar de que la interpretación del pasaje que yo te estoy dando está acorde a lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque hermano, la Biblia tiene un mismo autor o no. Tiene un solo autor. Y si la Biblia tiene un solo autor, ¿eso qué significa? Que no se va a contradecir. La Biblia tiene un solo autor, Dios, Él es su autor, Él es el que inspiró a todos los hombres que escribieron la escritura. Y Dios, hermano, no se va a contradecir a sí mismo. No se va a contradecir a sí mismo.
Aparte que cuando tú estudias la escritura, vas a encontrar de que la escritura es una misma historia, hermano, de principio a fin. Es una historia que tiene como personaje central a Jesucristo. Y hermanos, lamentablemente, pero en nuestra época las personas, hermanos, no saben no es que no saben, es que no se toman el trabajo de verificar. Lo que me están enseñando realmente no contradice lo que otros lugares de la escritura dicen. Ahora, hermano, aquí les quiero explicar esto que es muy importante. Cuando tú entiendes que la Biblia es nuestra autoridad máxima, tiene un solo autor, por lo cual es una sola historia y no va a haber contradicciones, hermano, la Biblia misma nos va a mostrar cuando alguien está malinterpretando la Biblia. Si tú te tomas el tiempo para reflexionar, para estudiar, para meditar, discernir lo que se te enseña, si el predicador ha malinterpretado la escritura, hermano, inmediatamente van a empezar a salir pasajes que no concuerdan, que contradicen lo que se dijo. ¿Sí? Hermanos, en muchas iglesias, déjenme darles algunos ejemplos para que ustedes tomen en cuenta. Algunas iglesias, algunos pastores, por ejemplo, en nuestra época han dicho de que la salvación en el Antiguo Testamento era distinta que en el Nuevo Testamento. Algunos han dicho de que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. Y tú escuchas pastores con este tipo de frases. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, porque antes la gente se salvaba por las obras, eso dicen ellos. Hermano, si tú lees un poco la escritura vas a darte cuenta que ahí hay una gran contradicción. ¿Qué dice Pablo, Romanos capítulo 4? Pablo va a decir de que Abraham fue salvo ¿por quién? ¿Por qué? ¿Por las obras o por la fe? Romanos 4, Pablo va a decir, Abraham fue salvo por la fe. Ahora un momento, ¿Abraham era un personaje del Nuevo Testamento o del Antiguo? Del Antiguo Testamento. Pero hermano, hay gente que, escucha, eso es lo que acabo de mencionar para un cristiano que está estudiando la Biblia, que está leyendo su Biblia, inmediatamente debería darse cuenta. Pero yo conocí, hermano, congregaciones enteras que no se dan cuenta. El pastor me está diciendo, wow, en el Antiguo Testamento era por la ley, no había gracia. Pero un momento, en el Nuevo Testamento, ¿te acuerdas de Hebreos 11? Hebreos 11 nos presenta un montón de personajes del Antiguo Testamento que tuvieron, ¿qué? Fe, fe. Así también, déjenme ponerles un ejemplo más. Por ejemplo, hay personas que van a utilizar Gálatas capítulo 5, versículo 4, donde el apóstol Pablo dice de que hay algunos que se están alejando de Jesucristo para decir la salvación se pierde. Hermano, tú lees la Biblia y te das cuenta, ok, aquí hay una contradicción. Romanos 8, Pablo dice, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Juan capítulo 10, Cristo dice, yo no voy a perder ni una sola de mis ovejas. O sea, aquí hay un problema, aquí hay un conflicto. ¿Cómo lo resolvemos? La Biblia misma nos resuelve ese problema. Primera Juan capítulo 2, 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces sí, si hay alguien que ha abandonado la gracia, abandonado a Cristo, no es porque ha perdido su salvación, es porque nunca fue de nosotros, dice el apóstol Juan. Pero hay personas que no se toman el tiempo de verificar eso. La interpretación que yo estoy dando está acorde a lo que la Biblia enseña. Porque si mi interpretación contradice algún lugar de la escritura, hermano, no estoy enseñando bien la Biblia. Y una persona apta para enseñar no va a contradecir la escritura. No va a contradecir la escritura, hermanos. Eso es algo que no es permitido para alguien que quiera ser pastor, que esté siendo evaluado como pastor. Y hermanos, ustedes, los cristianos, los miembros de una iglesia, son los responsables de verificar esto. Les ruego, hermanos, que ustedes tienen que hacer eso con mis propias prédicas. Hermano, el apóstol Pablo fue a predicar a Berea y era el apóstol Pablo. Hermano, hoy día hay mucha gente, ¿verdad?, que se llaman los ungidos, los pastores, los eruditos, y nadie les puede contradecir, nadie puede poner en tela de juicio lo que enseña, nadie. Porque a mí el Señor me ha dicho, ¿sí? Hermano, el apóstol Pablo podría haber dicho eso. El apóstol Pablo podría haber dicho, a mí, ¿sabes? Cristo me ha llamado personalmente, a mí nadie me contradice. Pero no, hermano. El libro de Lucas nos presenta de que el apóstol Pablo predicaba y había unos hombres más sensatos, los de Berea, que ¿qué es lo que hacían? Evaluaban a la luz de las escrituras la enseñanza del apóstol Pablo, hermano. Y los cristianos debemos estar acostumbrados a eso, hermanos. Estoy escuchando enseñanza, perfecto. Tengo que evaluar si esa enseñanza es bíblica. No puedo simplemente tragarme todo lo que me digan, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de evaluar.
si realmente lo que se me está enseñando es lo bíblico o no. Y la forma, hermano, la forma principal de hacer eso, como ya les he mencionado, es este tema de la analogía de la fe, de que la Biblia se interpreta a sí misma. Si lo que se me ha enseñado, hermano, contradice otros pasajes de la Escritura, entonces tengo todo el derecho de poner en duda esa enseñanza. Y si hay un hombre que está de manera constante haciendo contradecir la Escritura, eso, hermanos, claramente nos mostraría que no es apto para enseñar. Ahora, hay más características, hermano, de personas que son aptas para enseñar. Una segunda característica, hermano, es de que va a buscar explicarnos el significado original de la Escritura. Escucha, hermano, bien esto. El significado original de la Escritura. ¿Cómo tú puedes evaluar y reconocer una persona que es apta para enseñar? Porque va a buscar que tú entiendas el significado original de la Escritura. Hermano, alguien apto para enseñar no se va a parar en el púlpito a decirte lo que yo creo que este pasaje significa, ¿sí? No. Lo que hace un expositor, hermano, de la Biblia es buscar cuál es el significado original de lo que estamos estudiando. Hermano, la Biblia ha sido escrita para nosotros, pero no ha sido escrita hacia nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Pablo, cuando le escribió esta carta que estamos viendo ahora, 1 Timoteo, ¿a quién le escribió, hermano? A Timoteo, ¿verdad? Cada carta, hermano, cada libro en la Biblia tiene un autor, tiene una audiencia, es a alguien al que se le ha escrito, tiene un contexto en el que se ha escrito la carta. Y hermano, lo que nosotros, aquellos que tienen el don de enseñanza, lo que van a buscar es eso, encontrar cuál es el significado original. ¿Qué es lo que Pablo quiso decir cuando le escribió a los romanos? ¿Qué es lo que él quiso decir? ¿Por qué les escribió a ellos? ¿Por qué les dijo estas palabras? ¿Cómo la audiencia original hubiera recibido esas palabras? Hermano, eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Eso es lo que se le llama hacer una exégesis del texto. Buscar el significado original en el texto, en su contexto histórico, tomando en cuenta la gramática del texto, las palabras que se usan, el significado de las palabras, tomando en cuenta, hermano, el contexto histórico, como ya les dije, y el contexto también amplio de la escritura, teológico de la escritura. Ahora, estoy diciéndoles varias cosas, hermanos, que nos van a tomar todo un trimestre profundizar. Vamos a comenzar justo un trimestre de predicación expositiva. Pero, hermano, un hombre con apto para enseñar, con el don de enseñanza, lo que va a buscar, hermano, es eso. ¿Qué significaba este texto en su, en su momento original? ¿Sí? En el momento en el que se fue escrito. Y, hermano, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hacen muchas personas en nuestra época es darle significado a términos que están en la Biblia, pero darle el significado actual. Déjame ponerte ejemplos para que me entiendas. En la Biblia, hermano, se utiliza la palabra amor. ¿Sí o no? Sí, obviamente que sí. En muchas partes vas a encontrar la palabra amor. Ahora, hermano, pero el amor, como se lo define el día de hoy, es el mismo amor del cual Pablo, Pedro, Jesucristo, Dios habla en su escritura. Si tú comparas, hermano, los significados o las definiciones de amor que tenemos, son muy distintas a cómo la Biblia presenta el amor. El amor en nuestra época es presentado como un simple sentimiento, una emoción cósmica que nos guía a hacer cosas que incluso no queremos. Tú escuchas gente que dices que amo esto y pues tengo que hacer aquello. La Biblia, cuando tú estudias el amor, te lo va a presentar como fundado en la voluntad. El amor en la Biblia no es simplemente una emoción, es una decisión. Hermano, cuando tú lees la Biblia y estudias el contexto original, vas a encontrar eso. Pero hay personas que agarran el concepto de amor bíblico y le dan el significado que hoy tiene el amor. Hoy día, hermanos, para muchos amar es tolerar todo, ¿o no? Es tolerar todo.
Todo hay que tolerar, nunca hay que confrontar. ¿Ese es el amor bíblico? La Biblia nos va a decir más bien, el que ama, disciplina. El que ama, corrige. 1 Corintios capítulo 13, la Biblia nos va a decir de que el amor no se goza en la injusticia, sino se goza en la verdad. Entonces, hermano, ten cuidado con eso, porque hay personas que van, te leen un pasaje donde se habla del amor, pero le dan el significado que hoy tiene el amor, en lugar de buscar el significado que la Biblia nos muestra que tiene el amor. Y hermano, esto se puede aplicar a muchas cosas, a muchos términos en la Biblia, y esto es lo triste, y hay gente, hermano, que no se da cuenta. El que me está enseñando no me está explicando el concepto según lo que la Biblia dice, según su contexto original, histórico, gramatical, sino que me está dando el significado que hoy día tienen estas palabras. Uno de los grandes errores que he notado en nuestra época, igual hermanos, es respecto a la palabra manso, por ejemplo. Para muchos, hermanos, la palabra manso en nuestra época significa alguien que nunca pelea, que nunca confronta, que nunca es duro. Eso para muchos es manso. Pero cuando tú estudias la palabra manso en la Biblia, hermano, ¿Jesucristo era manso? Creo que todos vamos a decir que sí. Él mismo dice, imítenme a mí, que soy manso y humilde. Jesucristo, hermano, volcó las mesas en el templo, sacó a la gente a empujones. ¿Sí? ¿Hizo eso o no hizo eso? Ah, hermano, porque manso no había significado ser pasivo. Manso no había significado ser alguien que tolera absolutamente todo. Pero si yo le doy el significado de nuestra época, hermano, estoy malinterpretando. Y hermano, esto es muy importante, porque el pastor, aquel hombre que está llamado a enseñar la palabra de Dios de manera correcta, va a buscar, hermano, presentarte el significado original. Asimismo, hermano, aquellos que tienen la capacidad de enseñar van a buscar mantener la intención y significado del pasaje original. Hermano, cada pasaje tiene una intención. Hay pasajes en los que Pablo está confrontando, entonces yo tengo que confrontar. Hay pasajes en los que Pablo está consolando, entonces tengo que consolar. Hay pasajes en los que Pablo está corrigiendo, yo tengo que corregir. Cada pasaje, hermano, tiene una intención, un contexto en el cual se encuentra, el cual el pastor lo que va a buscar hacer es mostrarte eso. ¿Cuál era el significado original? Y es ahí, hermano, es ahí donde donde la iglesia realmente va a ser edificada, donde vas a salir de la iglesia diciendo, ok, he entendido mejor este versículo, este pasaje, lo que se haya enseñado. De otra manera, hermano, lamentablemente simplemente estamos escuchando cosas que no tienen sustancia, no están realmente fundamentadas en un conocimiento bíblico correcto. El propósito, hermano, del predicador y de aquellos que tienen el don de enseñanza es hacer que la escritura sea clara para ti. Es hacer que la escritura sea clara, que se entienda lo que hemos leído. No es decirte lo que yo creo que significa, sino mostrarte el significado original de lo que el autor, de lo que la intención de la carta tiene. Hermano, hemos hecho, esto hacemos muchas veces y les voy a dar como ejemplo lo que estamos haciendo en nuestra misma iglesia con el Evangelio de Juan, por ejemplo. Hermano, el Evangelio de Juan, nos hemos topado con muchos milagros, ¿te acuerdas? Ahora, ¿cómo interpretamos esos milagros? ¿Cómo los interpretamos? Los interpretamos a la luz de la intención de Juan. Juan mismo nos dice, Juan capítulo 20, yo les he escrito todos estos milagros para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan vida eterna. Ah, ahí está la intención del autor. Entonces resulta que los milagros ahí no habían estado puestos solo para que ahora, no sé, ofrezcamos milagros, vendamos milagros, nos obsesionemos con los milagros. No, los milagros, Juan nos dice, yo les he escrito, esta es mi intención de escribirles. Mi intención de escribirles todos estos milagros que crean que en Jesucristo. Entonces, hermano, yo cuando me topo con milagros en el Evangelio de Juan, yo sé cuál es la intención de Juan y esa tiene que ser mi misma intención, ¿o no? La misma intención tiene que ser. Que tú creas quién es Jesucristo y pongas tu fe en Él y llegues a la vida eterna. Hermano, y cada carta, cada epístola, cada libro tiene eso. Tiene una intención, tiene un porqué, tiene un motivo.
Y lo que van a hacer los pastores y aquellos que Dios llamó a predicar es mostrarte eso, sin contradicciones. En tercer lugar, hermano, aquellos que tienen el don de enseñanza siempre nos van a guiar a Cristo. Siempre nos van a guiar a Cristo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Hermano, primero déjame decirte a lo que no me refiero. Un hombre que tiene el don de enseñanza siempre nos va a guiar a Cristo. Pero esto, hermano, no significa que cada domingo va a haber un llamado a la conversión. No significa eso. Hay iglesias que, hermano, no importa qué pasaje estemos predicando, siempre el pastor termina con quienes quieren venir aquí a arrodillarse y entregar su vida a Cristo. Siempre, todos los pasajes, todas las prédicas terminan igual, con un llamado al altar. Eso, hermano, por si acaso, no significa realmente estar predicándonos a Cristo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque, hermano, no todos los pasajes nos hacen ese llamado. No todos los pasajes nos hacen el llamado a la conversión. No todos los pasajes hacen eso. Hay pasajes que sí, obviamente, y hay otros, pero que no, que tienen otra intención. Pero ¿a qué me refiero, hermano, con que el pastor o el que tiene el don de enseñanza siempre nos va a guiar a Cristo? Hermano, lo que va a hacer el pastor siempre es mostrarnos cómo todos los pasajes en la Escritura tienen una relación con Cristo. ¿Y cómo se relacionan? De manera natural con Cristo. Déjame darte un ejemplo de esto para que tú me entiendas. Vayan conmigo a 1 Reyes capítulo 1, versículo 4. Primera Reyes capítulo 1, versículo 4. Y uso este ejemplo porque un hermano de la iglesia me hizo esta pregunta hace bastante tiempo y me pareció una muy buena pregunta para ejemplificar esto. Y este hermano me decía, pastor, ¿cómo puedo presentar a Cristo desde este pasaje? Es un pasaje un poco extraño incluso. Escucha lo que dice. Imagínate que me toca predicar el día de hoy a mí, Primera Reyes capítulo 1, versículo 1 al 4. Escucha lo que dice. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, sus siervos, busque para mi señor al rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisac, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Hermano, hay mucho que hablar de este pasaje, pero mi pregunta es, ¿cómo vemos a Cristo ahora en este pasaje? Una persona que no sabe enseñar la Biblia, capaz usaría este pasaje así, hermano. Si tienes frío, Cristo te puede abrigar, ¿sí? O algo así, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo hacemos esto? Es un pasaje un poco extraño. David está viejo, David tiene frío, no se puede calentar a sí mismo, le traen una virgen, una joven que lo caliente. El texto, por si acaso, afirma que no la conoció. Entonces era un servicio que estaba dando esta joven al rey David. Y ahora, ¿pero cómo encuentro a Cristo en esto? Déjame mostrarte, hermano, cómo encuentras a Cristo en esto. La Biblia, hermano, prometió un Mesías desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Toda la Biblia, hermano, todo el Antiguo Testamento sobre todo, se trata de quién es ese Mesías que va a venir a salvarnos. Cuando tú lees la Escritura vas a encontrar de que Dios dice, ¿sabes? Va a ser un Mesías que va a venir de Abraham, que va a venir de Isaac, que va a venir de Jacob, que va a venir de Judá, ¿sí o no? Eso dice la Biblia. Va a ser alguien que va a venir de ese linaje, de esa descendencia. Y luego, hermano, también se nos habla que este Mesías va a venir de David. Ahora, hermano, cuando llegó David al pueblo de Israel, muchos probablemente hubieran creído, él es el Mesías. Él es el cumplimiento. Él es el que estábamos esperando. Pero, hermano, aquí nos encontramos con que él no era. Él no era el Mesías. ¿Por qué? Porque ya está viejo, no se puede calentar a sí mismo, está al borde de la muerte. Pero Dios le ha prometido a David, va a venir alguien de tu descendencia. Entonces, hermano, yo puedo llegar a Cristo con este pasaje fácilmente, cuando conoces la Escritura. El mensaje de este pasaje, hermano, para llegar a Cristo sería, David no era el Mesías, estamos esperando a alguien mejor.
Estamos esperando a alguien que no se canse, que no envejezca. Estamos esperando a alguien el cual el tiempo, el decaimiento de este cuerpo no le afecte. ¿Te acuerdas lo que Dios le prometió a David? Le prometió un reino eterno. Entonces no es David el Mesías. Y cuando tú conoces la escritura, hermano, los profetas están empezando a dar un mensaje en la época de los reyes. ¿Y qué van a decir los profetas? Los profetas van a decir, estamos esperando a alguien más grande, un príncipe de paz. Estamos esperando a alguien que va a tener el reino de manera eterna y va a tener control y dominio sobre todas las cosas. Entonces me toca, hermano, predicar este pasaje. ¿Qué haría? Mostraría la debilidad de los hombres, por más de que sean reyes en este mundo, y cómo nosotros más bien estamos esperando un mejor Mesías, un Mesías más grande, el cual ha llegado en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, no sé si te das cuenta, el pastor lo que va a hacer es eso. No es que te va a hacer un llamado al altar todos los domingos, pero te va a mostrar cómo cada pasaje en la Escritura, cómo se relaciona con Cristo. ¿Qué relación tiene con nuestro Señor Jesucristo? Eso, hermano, es básico en la predicación. Y un pastor, alguien que es apto para enseñar, siempre va a hacer eso, va a mostrarte cómo esto se relaciona con Cristo. ¿De qué manera esto está conectado con Cristo? Hermano, sin obligar a los pasajes a decir cosas que no dicen. El ejemplo que les voy a dar ahora, hermanos, es un ejemplo que lamentablemente lo hemos tenido que corregir en nuestra iglesia. Y les soy sincero, hermano, me da mucha tristeza que hermanos en la iglesia no se han dado cuenta de esto. Pero ha habido personas aquí en nuestra iglesia que han querido forzar pasajes para llegar a Cristo. Déjame darte un ejemplo de lo que no se debe hacer. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1. Hace algunos años alguien predicó en nuestra iglesia este pasaje, Génesis capítulo 1. Y escucha lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Hermano, escucha, y esto es algo que muchos cristianos lamentablemente no disciernen bien. La persona que predicó este pasaje, para guiarnos a Cristo, ¿qué hizo? Te voy a decir lo que hizo, y está grabado. Aquí, hermanos, estamos viendo algo que todos nosotros hemos experimentado. Tú has estado en tinieblas y Dios trajo la luz a través de Cristo, ¿o no? Hermano, y parece bien, parece correcto. Parece, aquí dice que Dios hizo la luz y la luz separó la luz de las tinieblas y este hombre agarró y dijo eso. Nosotros estábamos en tinieblas hasta que Cristo, que es la luz, vino a separar esas tinieblas. Hermano, parece que estamos relacionando este pasaje con Cristo, pero hay un conflicto muy grande, muy, muy grande. En Génesis 1, hermano, ¿ya había entrado el pecado? No, entonces, ¿por qué estoy interpretando las tinieblas aquí como el pecado de las personas? ¿Por qué estoy haciendo eso? No había entrado el pecado, hermano, en Génesis 1. No había la necesidad de un Salvador todavía. No había la necesidad de que alguien pague mis pecados. Pero, hermano, con eso te quiero mostrar que hay personas que pueden agarrar cualquier pasaje e intentar meter a Cristo, pero a la fuerza. A la fuerza. Y alegorizan el pasaje, dicen cosas que el pasaje no tiene la intención. Este pasaje, hermano, no tiene la intención de mostrarte a ti y a mí de que estábamos en tinieblas y que Cristo nos trajo la luz. No. Aquí Dios nos está relatando la creación. Nos está relatando cómo todo fue creado. Esa es la intención de Moisés, de que los judíos que estuvieron 400 años en Egipto y que estuvieron rodeados de falsos dioses, se enteren, solamente hay un Dios que tiene poder y dominio sobre todo. Un solo Dios. Los dioses egipcios no existen. Esa es la intención de Moisés. ¿Y de dónde de repente agarro aquí la luz, las tinieblas, para hablar de que Cristo me vino y me quitó todas las tinieblas? Hermano, no tiene una relación natural, no tiene una relación correcta. Ahora, ¿cómo traigo a Cristo a este pasaje? Porque, hermano, toda la Biblia habla de Cristo.
Hermanos, sencillo. Juan capítulo 1, versículo 3 al 4. Todas las cosas por Él fueron creadas, nos dice el apóstol Juan. Entonces, cuando yo enseño este pasaje, hermano, ¿sabes qué voy a presentarte? Que aquí está Dios Padre como creador, el Espíritu como creador, y aunque no se lo menciona al Hijo explícitamente acá, el apóstol Juan nos dice, Él también estaba creando todo. Es más, sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Eso dice el apóstol Juan. Entonces, de manera natural, estoy mostrándote cómo este pasaje se relaciona con Cristo, sin obligar al pasaje a decir algo que no dice. Entonces, hermanos, escucha, no me va a alcanzar el tiempo, la próxima vez vamos a seguir viendo esto. Pero los cristianos tenemos que aprender, hermanos, a saber cómo evaluar a alguien que nos está enseñando bien la escritura. Número uno, hermanos, no va a contradecir la escritura. Número dos, hermanos, va a buscar enseñarnos el significado original de la escritura. Va a buscar enseñarnos lo que la escritura dice en sí misma, por su contexto, por su gramática, por la historia en la que está, por la intención que tiene el autor original. Va a buscar eso, hermanos, mostrarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que la escritura dice en sí misma, en su sentido, en su significado original? En tercer lugar, siempre, hermano, nos va a mostrar cómo todos los pasajes están relacionados con Cristo, pero de una manera, hermana, correcta, sin obligar a la escritura a decir cosas que no dice. Nos va a mostrar cómo el pasaje está conectado con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La próxima sesión, hermanos, vamos a ver varias cosas más, ¿sí? Acerca de cómo aplicar la escritura, cómo un hombre que tiene el don de enseñanza aplica la escritura y cómo no solamente tenemos el llamado de enseñar la escritura, sino también defenderla, pero por tema de tiempo hoy día no nos va a alcanzar a ver esto más.